Es que una de las cosas que más nos pueden hacer daño son nuestros estados mentales. Mucho más daño que una enfermedad, mucho más daño que una persona dañina, cruel, mucho más daño que las tragedias que ocurren en la vida, que pueden ocurrir. Mucho más incomparable, mucho más daño. Nuestros estados mentales. Así que deberíamos esto tener muy claro, muy claro. Es curioso cómo la gente en general podemos tener miedo a que nos ocurra una desgracia, a caer enfermos, a cualquier cosa. Y que poco le tenemos miedo, que poco nos preocupa. Nuestros estados mentales negativos, que son lo que realmente más daño nos hace. Bueno, esta es una de las cosas que aprendemos meditando, que descubrimos. ¿Sí? No es una ideología, es una cosa que descubrimos. El peligro no es lo que la vida pueda traer. El peligro es lo que hay en mi mente. Los ciertos estados mentales. Entonces, ¿cómo tenemos que tener herramientas, tenemos que saber manejarlos? Eso es lo más importante de meditar. Es lo más fundamental. Es una de las maneras, una forma, ¿cómo resuelvo cuando encuentro un estado mental negativo? Cuando esto lleva tiempo, cuando ya he descubierto esto es un estado mental negativo, cuando ya lo he descubierto. Porque mucha gente, nosotros mismos podemos recordar nuestra propia vida. Y mucha gente, muchos años no me ha parecido que el enfado, la ira, la envidia, el apego, el orgullo, la vanidad sean estados negativos. ¿Sí? No me ha parecido. Entonces, cuando descubro ya que es un estado dañino, negativo, que en el sentido dañino, para mí, para uno mismo, por supuesto para los demás, pero para uno mismo. Entonces, cuando descubrimos eso, entonces ahí necesitamos la primera cosa para resolver ese estado. La primera cosa es la decisión de acabar con él, de resolverlo. Y la decisión no es fácil, porque la decisión significa que estoy dispuesto a hacer. ¿Cuál es mi precio? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para liberarme de este estado mental negativo? ¿Cuál es el precio que estoy dispuesto a pagar? Por ejemplo, y pongo un ejemplo, hay muchos mil ejemplos, pero bueno, uno que ahora mismo se me ocurre, ¿no? Imaginaos la persona que tiene miedo a enfermar y este miedo me está torturando, me controla la vida. Y la pregunta es, ¿qué estoy dispuesto a hacer? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para quitarme este miedo? Estoy dispuesto a enfermar. Sí, estoy dispuesto a enfermar. ¿Cuál es el precio que estoy dispuesto a pagar? Estoy dispuesto. Bueno, entonces sigo, y esto no quiero extenderme mucho porque hay mucho que decir. Entonces lo siguiente es, ¿sí? Una vez que he visto mi estado mental, esto ya sé que es negativo, que es dañino, que me está destruyendo mi vida. Entonces, la decisión, ¿sí? Esto es muy importante. Y es porque la decisión no es fácil. El ejemplo que he puesto es muy evidente. Hay muchos ejemplos. No es fácil.
¿Qué estoy dispuesto a hacer para trabajar y resolver este apego que tengo, esta adicción, este enfado? Bien, la siguiente cuestión es, todos tenemos una explicación, un razonamiento, un argumento que nos hace creer que es lógico sentir esto. Si alguien me dice hace esto, es lógico enfadarse. Es lógico tener miedo a la enfermedad. Es lógico tener apego, como si hubiera una lógica. Es que mira lo que me ha hecho esa persona, ¿cómo no me voy a enfadar? Es lo más normal del mundo. Es que todos tenemos toda una historia, todo un relato completamente justificado. ¿Sí? Cuando alguien llega a un psicólogo con sus problemas, tiene todo un relato construido de por qué se siente así. Toda una historia. Y todo muy bien explicado y muy bien hilado y muy lógico y todo muy construido. Bueno, pues aquí en meditación decimos, en meditación descubrimos todo el relato. Es completamente imaginario. Todo lo que me cuento es lógico enfadarse o tener un apego, hay una lógica totalmente falso. Así que es el siguiente paso. El siguiente paso es que me enfrento a la emoción que he decidido resolver y los pasos previos son importantes. ¿Sí? He decidido y me doy cuenta no tiene ninguna lógica. O la lógica que me cuento, el argumento, no es verdad. Solo hay esta emoción, solo hay este estado mental que me tortura, que me hace daño. No hay ninguna lógica, no hay ninguna razón. Te das cuenta, cada paso tiene su miga, no es nada fácil, no es nada fácil. No es nada fácil. El ejemplo que he puesto es, tienes miedo a enfermar, que alguien te diga, no tiene una lógica tener miedo a enfermar. No es nada fácil aceptar eso, ¿no? Es como, ¿no? Si te enfadas porque alguien te ha maltratado, que alguien te diga, pues no es lógico enfadarse, pues no es muy, como no suena muy bien. Bueno, pero la cuestión es, en el propio trabajo personal, poner en duda todos mis argumentos. Puede que me los esté inventando. Vale, si llegamos a ese paso, si llegamos ahí, y eso lleva quizás cierto tiempo de meditación, es un día que te sientas a meditar. Si llegamos ahí, el siguiente paso es, ¿cuál es la experiencia? ¿Cuál es la experiencia de ese estado emocional? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cómo se experimenta? Entonces empieza a mirar cómo se experimenta, tener miedo, cómo se experimenta tener apego, cómo se experimenta los celos, cuál es la experiencia. Entonces aquí hay una experiencia que es física, corporal, noto cómo se siente en el cuerpo y cuál es la experiencia emocional, cómo se siente eso, qué significa. Y el objetivo de esta parte, este aspecto, es definir, identificar mejor. Definir, ¿no? Es como reconocer más claramente la experiencia, tener una atención más precisa, más de la silueta de la experiencia, de los contornos, de las aristas. Es decir, queremos realmente la vivencia más clara posible de esta experiencia para dar el siguiente paso, que es la resolución. Bien, hemos llegado ahí, hemos conseguido definir en la propia experiencia. ¿Sí? O sea, no basta decir, estoy enfadado. No, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Cuál es la experiencia de estar enfadado? ¿Cómo se siente eso? Bueno, cuando llegamos ahí a observar eso, a sentirlo, lo siguiente es, esta es la gran pregunta. La gran pregunta que todos vais a saber enseguida. ¿Cómo puede ser
¿Qué ocurre? ¿Cómo se puede sentir esto? ¿Cómo puede ser que haya esta experiencia? ¿Cómo puede ser sentir enfado, sentir miedo? ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué hay aquí que hace posible? Y aquí, como sí, hemos visto muchas veces, la respuesta que queremos, hay muchas respuestas, pero la queremos desvelar. Es posible porque hay conciencia, porque estoy vivo, porque soy un ser vivo consciente. Si yo fuera una piedra, no sentiría esto. Si fuera un robot, no sentiría esto, sino hay una conciencia. ¿Sí? O sea, la experiencia de enfado, miedo, etcétera, es porque hay conciencia aquí. Hay algo, hay que darse cuenta. Entonces, lo siguiente que hacemos en este método es ¿qué es esta conciencia? ¿Cómo es? Si hay empiezo a darle importancia, a darle presencia a esa conciencia, esa lucidez, la empiezo a mirar con más atención. Y hay una como una especie de la emoción, el estado emocional negativo que estoy trabajando en el contexto de la conciencia, en relación con la conciencia. Hay conciencia, hay estado emocional. Y tenemos aquí una forma de investigar, de comparar o contextualizar. Y es, sí, me doy cuenta, sí, si la conciencia no estuviera, el estado emocional desaparecería. Pero si el estado mental, emocional, negativo, desaparece, la conciencia sigue estando. Así que tenemos ese reconocimiento. Entonces, ¿qué es más verdad? ¿Qué es más real? Eso nos lleva a descubrir, reconocer la conciencia como más real, como más verdad, como más, relevante. ¿Sí? ¿Cómo es si me sitúo en la conciencia? Ese es el siguiente paso. Si me sitúo en la conciencia, ¿cómo es mirar desde la conciencia ese estado emocional negativo? ¿Cómo es? ¿Cuándo me sitúo en la conciencia? Y la conciencia es espacio, no tiene límites, no tiene contornos, es inefable, es vacío, es inaprensible. Casi podríamos decir o sentir que la conciencia contiene ese estado, que ese estado es como una especie de nube o arcoíris que ocurre en la conciencia, en el espacio sin límites de la conciencia. Debido a unas condiciones emerge este fenómeno del estado emocional. Es que cuánta importancia le voy a dar a una nube en el cielo. Cuánta importancia le voy a dar a un arcoíris en el cielo de la conciencia. Y la conciencia, desde la conciencia, cuando en el cielo, sí, cuando en el cielo aparecen nubes, al cielo no le importa, no le afecta. Cuando aparece un arcoíris, mucho menos. Desde la conciencia, da igual. No tiene ningún interés este estado mental, ningún interés. En esa visión, ahí es cuando lo que parecía sólido, duro, se disuelve, se reconoce como una mera apariencia, se desintegra. Es que este es un método, una forma
en relación con la forma como trabajamos aquí, como meditamos aquí, como una forma de abordar los estados. Y por supuesto, cada una de estas herramientas no es un día, no lo haces una vez, sino una y otra vez, con una sola emoción, sobre todo si es una emoción que está muy arraigada, una y otra vez, hasta que se produce la liberación, me libero de esto que me está destrozando la vida, que me está condicionando, ya me libero de eso. ¿Por qué? Porque he visto que no tiene un interés, no hay nada que aferrar ahí.